Pero ante todo quisiera dar buenas tardes, ¿cierto?, don Óscar Ortiz, en esta tarde de otoño acá en la ciudad de Osorno en 2002. Bueno, a grandes rasgos para presentarlo, él es profesor de Historia Social de la Universidad Austral de Valdivia, también profesor de Historia Social de la Universidad de La Serena, ¿cierto? Licenciado en Historia de la Universidad Central de Venezuela. Entre el año 70 al 90 fue secretario y amigo personal y heredero del famoso dirigente sindicalista don Clotario Blest, y autor de varios libros. Muy buenas tardes, profesor. Compañero, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ante todo, ¿cierto?, quisiera partir de la premisa, ¿cuál es su apreciación hoy en día de los movimientos sociales, pero específicamente del movimiento estudiantil? ¿Cómo lo ve hoy, pero con una visión retrospectiva del pasado, cómo eran antes, cómo son ahora? A ver, primero que nada me parece bastante alentador que existen hoy día movimientos sociales, pero haciendo lo que usted me dice, compañero, retrospección hacia antaño, indudablemente hay una gran falencia. Yo veo que los movimientos sociales solamente se dan en protesta, pero falta la parte fundamental, que es la propuesta. Y veo fundamentalmente lo que atañe al mundo estudiantil, que el año pasado tuvieron la oportunidad de haber, de alguna manera, haber trazado la cancha y lo dejaron pasar. Entonces yo creo que ahí ha faltado una visión de futuro y fundamentalmente una dosis de pragmatismo. Yo creo que está un poco en pidamos lo imposible. Eso ha sido fácil. Claro. Ahora bien, usted menciona el tema, ¿cierto?, de algunas cosas nefastas que sucedieron con este movimiento estudiantil. Vimos una gran masa y se decía que era la oportunidad que tenía Chile para poder jugar esto de la educación gratuita, pero sin embargo pasaron ciertos acontecimientos, dirigentes, también entra el tema del pensamiento político, intereses políticos. ¿Cómo ve usted eso con los dirigentes hoy en día? ¿Cuál fue tal vez la jugada que ellos no pudieron realizar? Bueno, evidentemente cuando el movimiento comenzó de alguna manera a desgastarse, estoy hablando de julio del año pasado, el movimiento sindical en forma individualmente intuitiva buscó apoyo en el mundo social como la CUT, y creo que ahí esa alianza fue un abrazo del oso. Ahí ya las cosas se despertó completamente, y precisamente porque el mundo al que solicitaron ayuda es un mundo globalizado, un mundo que tiene que sobrevivir con cualquier cosa. Los burócratas recurren a cualquier medio para mantenerse, y ahí se entrampó el mundo. Claro, y el mismo hecho de que uno a veces, no sé si también ponerlo en la mesa, pero a mi criterio los dirigentes de alguna u otra forma han sacado hoy día para provecho político, yo creo, de todo este movimiento. Y la historia nos revela que no es el primer caso. Hoy día podemos... será el último. ¿Qué será el último? Claro. Vemos, por ejemplo, políticos que alguna vez pelearon por la democracia, por volver, ¿cierto?, a sacar la dictadura, y hoy día están siendo diputados, senadores con una constitución que cree ser dictadura militar. No, y yo creo que el gran problema, compañero, que siempre te dije, yo creo que cuando no se tiene un planteamiento, un proyecto político determinado, aparecen muchos aventureros y escaladores. Entonces el movimiento, como todo proceso que se repetirá, seguramente verán nuestros nietos, y también existió carne de cultivo para que algunos se montaran y de alguna u otra manera hicieron sus cosas. Entonces yo creo que ahí, si el movimiento social hubiese tenido una perspectiva y solución, estos dirigentes resultados son efectivos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el error fue que como usted dijo, compañero, era una crónica anunciada. ¿Y cómo ve hoy día, cierto? Tenemos tal como pasó alguna vez la Revolución Pingüina, muchos de los dirigentes que hoy en día estuvieron peleando por el tema de la educación gratuita son fruto también de esos jóvenes que estuvieron en las enseñanzas medias cuando fue la Revolución Pingüina. ¿Cómo ve usted hoy día el futuro? Tenemos una gran masa de jóvenes que incluso quedaron, se les mutiló el tema de poder seguir estudiando en sus colegios. ¿Cómo ve usted en el futuro estos movimientos estudiantiles sociales? ¿Cree que tal vez los jóvenes aprenderán o no aprenderán de lo que pasó hoy en día? Yo creo, compañero, que todo movimiento que pierde, por el momento, aunque pierda instantáneamente, es una pérdida para el futuro. Por eso que para mí, aunque sea insignificante la pérdida, es una demoralización. Pero yo creo que los pingüinos fue un producto de una derrota, y que paradójicamente, como la de Fénix, resucitaron. Pero yo creo que ahora
si el movimiento este año no logra entramparse, yo creo que van a pasar 10 o 20 años que todavía van a levantar cabeza, porque van a perder credibilidad. Y al perder credibilidad se le elimina la convocatoria. Y al perderse convocatoria no hay nada que hacer. Yo veo todos esos procesos que están a puertas, lo veo preocupante. Tiempo atrás tuve la posibilidad de conversar con el sociólogo Gustavo Rus, que ustedes lo deben conocer también. Y Gustavo Rus señalaba que en América Latina, ante la visión chilena, nosotros tal vez vemos, porque geográficamente al Estado-Nación le conviene tener una nación, un país, cierto, que geográficamente es largo, es angosto. Nosotros no sabemos muchas veces lo que está pasando en el norte. Sin embargo, pese a nuestra ignorancia como chilenos de lo que sucede hoy en día en nuestra tierra, ante los ojos latinoamericanos se hablaba de la gran crisis social chilena, ¿no? ¿Ya? Y eso lo recalcaba Gustavo Rus. ¿Cómo ve usted la crisis social hoy en día a nivel latinoamericano? ¿Ve que tal vez nuestros países vecinos están en la misma situación? Como te contaba delante, hace poco estuve en Bolivia y hay un proceso absolutamente de agotamiento del modelo, pero la sustitución no hay de punto de vista revolucionario, ni siquiera reformador. Por ejemplo, lo que viene en Bolivia, la derecha no avanza. En Argentina, después de Kirchner, seguramente en el sector conservador del Partido Peronista. Y en Chile la crisis, acuérdate, la crisis capitalista que vino del modelo que se agotó en algún momento en algún extremo, un poco el modelo de servicios el año 2010 fue sustituido por un gobierno de derecha, pero que a la larga no es de derecha tampoco, es un gobierno de algunos a visiones diferentes con el modelo. Entonces yo creo que fundamentalmente yo veo que América Latina es un proceso de permanente crisis y seguirá la crisis solamente. Hay procesos que retrasan un poco la gran explosión, porque todavía estamos en un proceso de parches. Así que yo no veo muchas posibilidades en América Latina que vaya a haber una explosión social con características de construcción de un nuevo imaginario. Lo veo difícil. Bueno, cambiando un poco de tema de lo que son los movimientos sociales, movimientos estudiantiles, como señalábamos anteriormente, usted tuvo la gran satisfacción de trabajar con Clotario Blest, que en lo personal es uno de los, para mí como cristiano, como humanista, es uno de mis íconos, que siempre lo tengo ahí, y de hecho, dato anecdótico, todos le rezan a muchos santos de intercesión, en lo personal yo le rezo a don Clotario, pero es un dato anecdótico. Pero sin embargo me gustaría preguntarle a usted, por ejemplo, ¿cómo llega usted a ser secretario de don Clotario Blest, siendo joven y él tal vez con una edad más avanzada? Claro, Clotario tenía 70 y tenía 15. 15. Tenía 70. Yo no, tampoco era ningún militante de partido político, yo era un niño de Valdivia que llegué a Santiago, llevaba 5 años allá en la capital, y era fundamentalmente un lector de literatura y seguidor de música rock, entonces mi atuendo era absolutamente hippie y me interesaba saber un poco el movimiento sindical porque me había sido diputado por Valdivia, entonces yo tenía una sensibilidad social. Empecé a que me acerque un día que tengo que solicitarle que por favor de alguna manera me permita ver sus archivos. Y Clotario, luego de un día se diría que bastante, diría yo, tensional, me permitió que fue un día determinado. Yo creo que me hizo alguna cosa, yo llegué 2 minutos antes de las 3. Ese hecho que parece tan insignificante fue lo que a mí me abrió las puertas para que me vio como una persona responsable. Y lentamente, ahora yo creo que ahí tuve la suerte que Clotario tal vez lo encontré en un momento que estaba muy solo y yo pasé a ser como el hijo de Clotario, o sea, el hijo putativo. Entonces yo creo que en poco tiempo comencé yo a frecuentar o transitar en lugares que nadie lo había hecho. Y te digo, yo hace con meses ya pasé a estar muy importante al lado de mí, porque me veía que yo era una persona responsable, que leía, yo creo que representaba algunas cosas lo que él quería que tuviera una persona seguidora de él. Era hombre crítico, no importara cuando tuviera, pero yo era agnóstico, me aceptaba igual, pero que tuviéramos conversación, los libros, discutíamos los libros, yo leía, qué películas veía, qué música escuchaba. Entonces, es un comentario que permanentemente, te diría yo, en ese sentido, cuando de alguna manera él me convocó y después participó conmigo, yo creo que en esa situación se sigue a eso y en un momento del 70.
tocó vivir 20 años con él, me tocó vivir la vida popular y la dictadura militar. En los momentos más importantes de la historia del siglo XX me tocaba estar ahí, además con Clotario. O sea, yo creo que con eso me siento absolutamente feliz de haber nacido. Menciona que entre el año 70 y el 90 vemos que es como casi, son 20 años y la dictadura duró 17 años, está dentro de ese círculo. ¿Cómo ve usted, cierto, la relación que tuvo don Clotario Blest en su momento? Porque lo más bien él podría haber salido del país. Yo creo que tal vez la oportunidad la tuvo. Don Clotario tal vez podría haber tenido otra historia, un mártir. Sin embargo, ¿cómo cree usted que él logró mantenerse en pie siempre? A ver, te digo, tú sabes que durante la Unidad Popular, eso es lo interesante, durante la Unidad Popular Clotario fue absolutamente marginado de todo. Tengo la retina cuando el 1 de mayo, debe haber sido en la Esquerpúsculo de la Unidad Popular, nos situamos en la Alameda, por Santa Rosa, que le digo Clotario Santa Rosa, pasar la cuesta marchando y nadie se percataba. Al contrario, las pocas veces que conocía Clotario la gente se daba vuelta a la cara. Entonces, pasamos 1 de mayo muy solitario. Un pelotón nomás, apreciamos eso. Lo paradójico, el tipo que creó la CUT estaba marginado de todo, pero se produce el golpe militar. El Clotario se percata, que me ha dicho antes, que los partidarios de Bolera quedan solos, porque él sabía que iba a ir su dirigente del CUT. Y él toma la medida de hacerse cargo de la defensa de los derechos humanos. Y ahí le ofrece, soy testigo cuando el embajador están volviendo un emisario a través del embajador, o con el embajador de Argentina que le ofrece a Perón, así la Clotario allá en Buenos Aires. Y él se niega rotundamente a hacer mi lucha, la doy aquí. Y porque Clotario sabía que la iglesia iba a ser limitante para la defensa de los derechos humanos, porque entonces solamente él pensaba que iba a ser la garantía para que todo el mundo recibiera los beneficios de los derechos humanos. Por eso él se queda, lo vio como una obligación moral, digamos. Hay algunos datos anecdóticos y siempre me llama la atención el tema de don Clotario, el simbolismo que tenía para él el tema de la barba. Yo sé que se lo deja en un momento específico, si nos puede contar un poco de eso. Además, perdón, otra cosa que va ligado con eso, Clotario también se hace cargo de asume, porque tú sabes que una de las primeras medidas que hizo la dictadura fue a proscribir a la CUT. Entonces, Clotario siempre sustentó la tesis de que, y de una tesis de la OIT, que fue ratificada, la dictadura militar, una de las primeras cosas que se fue ratificada ese artículo, que decía que ninguna organización sindical puede ser disuelta ni por vía jurídica ni administrativa, porque son solamente los trabajadores los que pueden hacerlo. Frente a eso, Clotario pidió, inmediatamente después disuelta la CUT a la dictadura, de que le metieran a hacer un acto para los sindicatos si querían disolver la CUT. Como la dictadura no quiso, Clotario dijo entonces voy a tomar otra resolución que se hizo en un congreso de la CUT, y en el caso que cabezaba la CUT asumía el primer directorio de la CUT, y el histórico, en el año 53. Y mientras ocurría eso, a mí me viene una cosa muy anecdótica para mí, sería como 28, 30 de septiembre, que me dice usted, mientras llegan los demás compañeros fundadores de la CUT, usted se va a hacer cargo del secretario general de la CUT. Yo duré 3 días en el cargo, o sea, durante 3 días yo fui secretario general de la CUT. Durante 3 días fue secretario. 10 días después de la disolución de la CUT. Y eso está indicado en la OIT, ahí porque yo firmé varios documentos. Entonces 3 días fui, como les digo, 3 días compañeros, 10 días, 3 días fui. Había transcurrido una semana o más de la disolución de la CUT. Se fue un dirigente histórico que nunca fue sindicalista, pero solamente asumió. Ahora, con respecto a lo que tú me dices, Clotario, ya por el golpe, me dice que él se va a dejar que él se la va en señal de protesta, porque con lo que había sucedido, o que estaba sucediendo, y que él prometía solamente cortarse su barba cuando cayera Pinochet en un acto público de eso. Y empezó a crecer la barba. Yo cada cierto tiempo decía, que hacer más la barba, que hacer más, y él no creía. Entonces, y efectivamente cuando asume Elwin, Clotario me convoca, estaba enfermo, me dice, me invita a que asumiera Elwin, porque Clotario había convocado para la abstención. Las condiciones no estaban para eso. Entonces dijo, viste que Elwin va a llegar más lejos, yo solamente me voy a cortar la barba. O sea, me voy a recortar, no me voy a cortar, sino me voy a recortar porque no se lo merece que me lo corte porque yo no va a hacer nada
Y la va a ser sí cuando existió otro gobierno que ocurriera eso. O sea, Clotario efectivamente asumiendo Elwin se recortó la barba porque sabía que Elwin no iba a pasar a la cuenta de lo que hizo. Claro. Ahora, don Oscar, usted como persona cercana a él, si tuviera que escribir a don Clotario en su carácter, en su personalidad, bastante característica porque siendo anarquista sindicalista, también es cristiano a la vez. Sí, sí. Es algo paradójico. No creo. Hay casos como Tolstoy, por ejemplo, que puede ser un ejemplo. Pero hay algo más, compañero. Usted sabe que de los mártires de Chicago, los 5 que fueron ahorcados, hay 2 pastores protestantes que son los que hacen el 1 de mayo, a 8 de trabajo. Y eso eran anarco-cristianos. No son ni vacunianos, ni cristianos, lo que hacen el 1 de mayo, son cristianos. Desde ese punto de vista, es absolutamente validez. Claro, no, si eso no lo niega, pero es bastante paradójico que en Chile. No, porque para Clotario, que vamos delante, para Clotario, de teología de liberación, Cristo es el liberador. Claro. Cristo, entonces no era el opresor ni el castigador. Entonces Cristo era el hombre que proporcionaba la posibilidad de uno ser libre. O ser libre de cierto. Desde ese punto de vista, yo creía que el cristianismo era una manera de asumir. Que a mí decía que el marxismo no iba a ser libre porque siempre estaba ligado por la cosa económica. Que el cristianismo está ligado por la cosa de la sociedad. ¿Sabes? Buen punto, buen punto. Me queda dando vuelta a eso, lo último que usted señala, que el tema de la conciencia. Ahora bien, un poco, ¿cierto? Para ir un poco cerrando esta pequeña entrevista, pero bastante contundente, me saltan 2 preguntas. La primera es, don Clotario, teniendo la efervescencia que estuvo en un momento determinado, fue quien crea la CUT, fue uno de los principales, y corríjame usted si me equivoco, él estuvo parte también en la fundación del MIR. Sí, absolutamente. Presidió la comisión organizadora. Claro, pero llega un momento determinado a finales de los años 80 donde don Clotario se le da vuelta a la espalda, cuando él queda totalmente abandonado. Si me puede hablar un poco de eso, porque chuta, en un momento muchos le prestaron guante, como diríamos acá en Chile, y en otro momento parece que ese guante sale. O sea, yo creo, compañero, que Clotario tuvo una... Yo creo que Clotario como persona, como ideario fracasó. Fracasó en la CUT, fracasó en el MIR, fracasó en el Gijón, fracasó en los derechos humanos. Clotario es un gran perdedor. Ahora, que no significa que hay la trascendencia, perdedor histórico, pero triunfador en lo ético, en lo moral. El gran consecuente de Chile, diría yo. De acuerdo. Pero él como proyecto político fracasa. Ahora, y en todo va el mismo, fíjate, marcado esa impronta, que es la impronta, que es Clotario, el triunfador y el abandonado. Se da la CUT, se da el MIR, entonces, como que esa dinámica Clotario la aceptaba, ¿verdad? La aceptando. Entonces, yo creo que cuando él hace los derechos humanos, forma los derechos humanos, o hace la construcción de él sabía que iba como usted ser abandonado, porque en algún instante lo insinuó. Y de su círculo más o menos de proporción porcentual, podría decir de un 100%, quedaría con él un 5%, un 10%. 2 personas. Clotario y yo. Usted y Clotario solamente. Bastante chocante porque después todos los homenajes que se le rinden son póstumos. Y personas que no lo conocieron, y las personas que no estuvieron con él el último tiempo, se fueron a la constitución, terminaron siendo embajadores, se olvidaron de esto. Claro, lo que le decía, muchos pelearon contra la dictadura, después ahora ocupan cargo y en un poder legislativo donde tenemos todavía la misma constitución de dictadura que es bastante... Y nunca más se acuerdan de Clotario. Yo reitero, yo creo que Clotario, no solamente Clotario compañero, yo creo que Clotario representa una generación de personas fallidas y fracasadas. Uno de mis maestros también fue Néstor Miranda, era anarco-sindicalista, que Corea la CUT. Y él tiene otra historia, fue a la mesa, andaba y terminó igual. Murió días antes de Clotario. Don Oscar,
haciendo un paralelo entre la CUT que usted conoció con Don Clota, por así decirlo, con cariño, y la CUT de hoy día, ¿cómo es el futuro de la CUT? Yo alcancé a conocer compañeros de la CUT en el 72, el 85% de los chilenos estaban afiliados a la CUT, donde había política de cuadro de la CUT. Tú puedes encontrar gente que han preparado para continuar. Hoy día la sindicación del 8% y donde hay burocracias, absolutamente, y gerontocracia. Gerontocrático y burocrático. Claro, algunos que creen tener por La vida y la vida eterna. eterna. Entonces, El mismo dirigente. claro, que sabemos quiénes son. Claro. Y entonces, yo creo, compañero, que ahí está la gran distancia y una cosa que ha obligado. Este año, compañero, se conmemoran 50 años de cuando Clotario fue expulsado en forma vejatoria del Republicano. Esta fuerza de izquierda. Porque como Clotario quería avanzar y siempre el partido de izquierda quería retener, porque a los partidos de izquierda interesaba la candidatura de Allende, les interesaba cuando se desarrolló contra la sábana. Entonces, con 50 años. Entonces, mi pregunta es siguiente: ¿por qué sirvió haber echado a Clotario a la cruz si estamos 50 años peor? Eso es el tema. O sea, a la larga eso se ha avanzado. El movimiento sindical, compañero, ha recorrido, yo creo, 60 años y nunca voy a recuperar. Esos 60 años fueron gracias a Clotario y a la generación de él. Nunca más se recupera. Entonces, ¿para qué sirvieron toda la vejación que sufrió Clotario en la facultad para nada? O sea, uno saca a alguien para mejor. Claro. Claro, de hecho es bastante paradójico y siempre me llama la atención porque uno ve muchos políticos, como diría Orwell, ¿cierto? No sé si ha leído La Granja. Sí, claro, hoy hablábamos de eso, la rebelión de la granja, al final los chanchos. Claro, Puercos que yo creo que mejor ejemplo no puede. Pero cuando Orwell habla en su libro La Granja, habla de esto que suele pasar, que muchos revolucionarios al final buscan el poder, teniendo el poder se olvidan del pueblo por el cual luchar. Y hay unos que son mejores. Y hay unos que son mejores, correcto, se forma una nueva élite. Sí. Tal como pasó también en el caso de Stalin, de Lenin, ¿cierto? De Rusia, que Stalin de hecho fue quizás más sangriento que el mismo Hitler. Sí, muy bueno. Mató a su mujer como cosa, como antecedente, algo cruel. Pero hay una cosa que a mí me llama la atención: ¿cómo pudo Don Clotario ser tan consecuente siempre? ¿Qué motor tal vez, no sé? El cristianismo. Ante todo eso. Había en la casa que ustedes van a hacer en el 64, él sacó de algún lado, reconstruyó así como un collage. Pero él esta calidad artística también, él hacía afiches, que anunciaba cosas y él hacía pegar. Fundamentalmente hacía muchas cosas collage, colores. Y uno de ellos decía: a un cristiano no le está permitido desanimarse. A un cristiano no le está permitido decir. Entonces me dijo muchas veces, incluso, compañero, yo tuve una historia muy bonita con muchas cosas de que yo tuve que ser muy correcto. Llegó un momento en que las centrales sindicales comenzaron a mandar ayuda, por ejemplo, una cuota de 20 personas que se fueran a país X, otro país A, B, C. Entonces, yo tenía que ser un poco Clotario, sino como el canciller. Me parece que tiene que ir a buscar gente, presentar listas en Chile, llevarla afuera. Entonces, una gran cantidad de personas salen de Chile, yo creo, una gran cantidad de presos políticos salen de Chile gracias a Clotario. En ese instante, yo le diría que Clotario me metía cuando yo fuera, me hacía jurar en un evangelio, a pesar que me era católico, de que yo tenía que presentar a los trabajadores fuera. Tenía que llevar una vida digna, tenía que dormir en el suelo, porque no me adelgazaba y me tenía que pasar igual que me lo mataban de Europa. De hecho, tenía mayor miedo. Yo tenía que verme afuera porque decía: usted está libre, usted va a estar preso. Entonces había una vida ahí de entrega que tenía que cumplir yo. Y tenía que existir donde fuera posible. Y ahí estaba lo que él estaba convencido de que fundamentalmente el que estaba cerca de él tenía que mostrar una vida absolutamente austera y mejor que los tiranos que lo estaban viendo creciendo, que teníamos que ser por el ejemplo, que éramos más poderosos que Clotario. Quizás coincidía con Nietzsche: yo no tengo el poder, pero tengo la fuerza, porque la fuerza no se tira nada, no es una fuerza bruta, sino una fuerza moral. Entonces, ellos tienen fuerza, no tienen fuerza moral.
Y eso no es se movía con los cuales zamorano. Entonces, yo creo que él permanentemente se impregnaba de Gandhi, de Trisquina, para él muy importante. Claro, de hecho él lo menciona, pues, como lo pone primero a Cristo de sus ejemplos, pone a Gandhi y a Che Guevara. Y hace lo que en los textos. Claro, tecnología, entonces dice que le da la fuerza. Yo creo que el proletario, esa fuerza que tenía, porque él sabía que con esa misma derivada nosotros la dictadura. Por eso es que no se fue, se mantuvo hasta el final y tenía que ser consecuente, porque decía que el hombre que tenía convicción que tenía Cristo era fácilmente relegado. Y en ese punto quizás yo tuve, perdone que cada vez en secular, yo creo que encontré en mí esa cuestión que ya no lo leía. Y él decía, el cristianismo es cristiano. Es más cristiano que no cristiano porque no lo hace para ir al cielo. Si no lo hace para ir al cielo, se queda mal. Bueno, quisiera finalizar esto, no sé si quiera dar algún mensaje. No, solamente acompaño a recordar que el 31 de mayo era la muerte de Correa, 22 años. Y creo que la juventud, según usted, es la que más se preocupa de votar. Los viejos ya no, los viejos lo ignoran. Pero la juventud como usted se está preocupando y eso compañero muy bien de este país. Como usted dijo, ese secretario, esa figura importante, ese chileno, como cuando estuvimos en Argentina, se levantaron uno de ellos, uno de los países de Argentina, dijo, quiero que se mencionen aquí en este país. Entonces yo creo que Clotario no es muerto, compañero. Como usted lo mantengan experto, Clotario va a estar contando. Y así como está la metáfora del Cristo resucitado, toda la zona del tiempo. En este presente de la memoria, vamos a hacer los Lázaros que Clotario está presente. Así que yo solamente reiterar que para los 22 años de la muerte de Clotario, y esperamos que usted, que es el profesor, todo, que en nuestros nietos recuerden el Clotario y no pase el olvido como pasó con Navarro, que la pasó a ser instrumentalizado. Clotario de todo Chile. Y ese es el honor para nosotros. Fue un buen chileno. Muchas gracias. ¿Qué compañero? Profesor. Oye, corten el deseo. Ya, bien.